que usted ya vio. Pero a continuación tenemos panel, ya está. Los enganchamos a todos para poder conversar de esta renta universal o de este IFE universal. La verdad es que estos mínimos comunes que desde el 30 del 4, desde hace prácticamente un mes venimos conversando de ellos y va a estar listo en una semana, se demoró prácticamente 26 días en tomar forma para el gobierno y ayer lo presentó y la verdad es que no está exento de polémica. Ahí está IFE universal, equivalente a línea de la pobreza, en junio, julio y agosto, dice, ahí está el cumplimiento de la propuesta del gobierno que ha dicho Jasna Proboste, presidenta del Senado. A quien tendremos en pocos minutos más, acá en una media hora más va a estar conversando con nosotros. Este gobierno no entiende el país que le ha tocado gobernar. Esa es la frase. Vamos a conversar tenemos un muy buen panel, está Jorge Alessandri con nosotros, diputado de la UDI, está Jaime Atria, constituyente, y está con nosotros también Yanina Figueroa, secretaria general de Una Pyme, quienes también están en esta propuesta. La verdad es que está dividida en dos, ¿no? En la parte de las personas y en la parte de las pymes, y por eso es tan importante conversar con Yanina Figueroa, que estuvo en las mesas precisamente de diálogo para poder llegar a esta propuesta. Jorge, vamos a partir con usted. ¿Qué le parece la propuesta del gobierno? ¿Qué le parece la respuesta de Jasna Proboste? ¿Qué le parece toda esta polémica que está instalada a solo horas de conocerse la propuesta del Ejecutivo? Primero, buenos días a los invitados, buenos días Julio César. Que mínimos comunes hay. Estamos ahí con algún tipo... Incluso se toma la idea de Jasna Proboste de que sea... ¿Me escuchan? Sí, vamos a mejorar ¿Ahora sí? Ahí sí, vamos a ¿Ahora? mejorar. A ver. Vamos a mejorar tu señal ahí, Jorge. Vamos a ir con Jaime Atria. Fernando, cuéntanos ¿cuál es tu posición frente a la propuesta del gobierno? Bueno, yo creo que todos sabemos, bueno, salvo algunos panelistas que estuvieron en este programa ayer, ¿no? Pero todos sabemos que las restricciones de movilidad que implica la pandemia han generado una gran necesidad social, y para eso era esta idea de los mínimos comunes, en las cuales estuvo trabajando con tanta urgencia la senadora Proboste, y la idea era que fuera un ingreso mínimo que fuera superior a la línea de la pobreza y que fuera además genuinamente universal. Y el gobierno se ha quedado corto en eso, para variar. Es decir, de nuevo, manifiesta una insuficiencia en la necesidad de recurrir con eficacia y con conciencia de la urgencia del asunto en ayuda de las personas que, como consecuencia de la cuarentena, etcétera, han visto reducidos sus ingresos y se enfrentan a una situación bien apremiante. Y esto es importante porque, por supuesto, no solo tiene que ver con la cuestión de hacerse cargo de esas necesidades, sino además de crear condiciones para que las medidas de cuarentena, aislamiento, puedan ser eficaces, porque evidentemente la medida en que se puede esperar que las personas las cumplen es la medida en que ellas pueden tener lo necesario cuando no están en condiciones de salir a trabajar o a ganarse el ingreso como lo hacían normalmente. Entonces, por supuesto, algo es mejor que nada, es verdad, pero creo que sigue siendo una reacción insuficiente. ¿A qué atribuye usted, Fernando, que no se llegue a esa suficiencia de la que está hablando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que falta? Mira, no sé, yo no sé, la verdad es que yo me lo pregunto. Yo creo que en parte hay un diferente diagnóstico de lo que está ocurriendo, de que habría un mundo que no ha sido afectado por la pandemia, y entonces que hay que separar estos dos mundos. Pero la verdad yo no lo entiendo. O sea, yo creo que el gobierno debería entender que la cuestión fundamental hoy día es atender las consecuencias sociales de la pandemia,
y además enfrentar el COVID o la pandemia misma de una manera eficaz. Y para eso lo primero es una condición. O sea, uno no puede esperar que haya medidas eficaces de aislamiento si las personas no tienen una alternativa en esas condiciones. Entonces, la cuestión tiene dos niveles. Uno es que en ambos sentidos para mí resulta incomprensible. En un lado, uno necesita una medida suficiente, universal, genuinamente universal, no solo universal en el discurso, genuinamente universal, y por otro lado, y eso además es condición para poder enfrentar con eficacia la pandemia. Entonces yo no tengo explicación de esa insuficiencia. Jorge, ahora sí, enganchamos con usted de nuevo. Ahora sí, Julio César. Ahora sí. Mire, yo estoy acostumbrado desde que se inició este periodo, que es mi primer periodo parlamentario, que cualquier cosa que anunciara el gobierno, puente, aeropuerto, bono, ley, beneficio, siempre la respuesta de la oposición era tardío e insuficiente. Y está bien, si es su pega, si por algo se llama oposición, si no se llamaría colaboración o de otra forma, entonces está bien encontrarlo todo malo. Pero en este paquete que hay 11.000 millones de dólares sobre la mesa, que llega a 15 millones de personas, que un hogar de una persona va a estar sobre la línea de la pobreza, como pedía la senadora Proboste, que va subiendo, que también a las pymes les da por una parte un cheque, por otra parte les permite recuperar 3 IVAs, lamentablemente con un tope de 2 millones, nosotros proponíamos sin tope, y además que los subsidian las cotizaciones previsionales. Entonces, obvio que nunca va a ser suficiente si el país estuvo paralizado por más de un año, pero no reconocer que este es un esfuerzo fiscal enorme, tremendo. O sea, ¿cuánto daría la gente de Ecuador, de Argentina, de Brasil por recibir un bono por este monto o por un monto parecido? Ahora entra al Congreso este proyecto y entra para que lo mejoremos. Nosotros tenemos varias propuestas, por ejemplo, que no se corte los 3 meses a 0, porque evidentemente no es viable, mucha gente se va a estar recién poniendo de pie. Que los siguientes 3 meses vaya decreciendo, después que el aporte a las pymes no tenga el tope en los IVAs de 2 millones, que te devuelvan 3 IVAs dependiendo del tamaño de tu empresa hasta las pymes de ventas de 25.000 UF. Y así sucesivamente. Esto no entra como buzón al Parlamento, entra para que el Parlamento lo vaya mejorando, reconociendo que el buen comportamiento de Chile le ha permitido tener ahorros y esto, pero reconociendo también que el dinero siempre se agota y nunca es suficiente. Entonces ahora pasa a la Cámara y al Senado para que nosotros lo mejoremos dentro de la responsabilidad fiscal, pero reconociendo también la tremenda necesidad de pymes y de individuos. Yanina, ¿qué pasó ayer con las pymes? Ustedes tienen una reunión a eso de las 19:45 con el Ejecutivo, con el subsecretario de Economía, al parecer estaba presente. ¿Qué es lo que pasó al final ahí y si les gustan estas medidas para las pymes? Bueno, muy buenos días, Julio César. Buenos días también al diputado Alessandri y a Fernando Atria. Mira, te voy a resumir un poco. Nosotros llevamos 8 meses en una mesa por ley, los dirigentes gremiales tratando de llegar a algún acuerdo con el gobierno que ha sido absolutamente insuficiente en todos sus planteamientos durante todo este tiempo de padecimiento de las empresas de menor tamaño que dan la mayoría del empleo en el país. Fíjate que cuando el diputado Alessandri dice que van a mejorar este proyecto en la Cámara, no hay ninguna posibilidad que el Parlamento pueda, por ejemplo, reasignar montos distintos, porque es una facultad absolutamente del Ejecutivo. Por lo tanto, todas las insuficiencias que, por ejemplo, se presentaron por declaraciones de la presidenta del Senado, por el trabajo que las organizaciones hicimos con ella y con los parlamentarios de la agenda de mínimos comunes, está muy lejos de lo que presenta el gobierno. Ayer nosotros tuvimos la reunión número 16, Julio César, con el gobierno en la mañana, donde le dijimos que la propuesta de Chile Vamos era una propuesta muy débil, muy mezquina y muy lejos de lo que habíamos nosotros trabajado las organizaciones en la agenda de mínimos comunes. Después nos llaman como a las 5 de la tarde y nos dicen, bueno, vamos a hacer una reunión ahora con el presidente de la República.
Y nosotros encontramos que era pertinente, porque siempre ha estado dentro de nuestras intenciones poder tratar de mejorar la pésima situación en la que se encuentran las empresas de menor tamaño. Acudimos a esta reunión, pero no era una reunión, era un anuncio de espaldas al diálogo necesario y democrático que deben tener las organizaciones con los gobiernos. Nosotros nos retiramos. Una pyme se retiró, ASEXMA, CONUPIA, La Convergencia, APIS. Nos retiramos de esta reunión que era finalmente un anuncio, porque creemos que el gobierno... Pero ustedes no sabían que era un anuncio, perdón. Nosotros no teníamos idea que era un anuncio. De hecho, publicamos en nuestros Twitter la convocatoria que nos hace el subsecretario de Economía personalmente, nos llama por teléfono para citarnos a una reunión. El correo dice que es una reunión, no dice que es un anuncio. Entonces, cuando nosotros estamos en un ánimo de tratar de lo antes posible, si esto tiene mucho atraso, mientras tanto el Ejecutivo se demora, mientras tanto los subsecretarios de Hacienda y Economía nos tienen en una mesa durante tantos meses, donde no hemos podido salir al rescate con medidas eficientes y eficaces para nuestro sector, sigue pasando el tiempo. Y finalmente también dejan por debajo de la conversación necesaria lo que las organizaciones trabajamos en los mínimos comunes. Mira, de hecho hay algunas ya que tienen algunas restricciones que son impresionantes. O sea, tienes que tener 2 meses de venta en el 2021 para poder acceder a este bono de 1 millón de pesos. Julio César, hay empresas que han estado cerradas por cuarentena 8 meses. Si sumamos los 15 meses en los que hemos estado abriendo un poquito, este 1 millón de pesos equivale a 66.000 pesos mensuales. ¿Cómo una empresa asume con esta migaja que el gobierno quiere dar la operación absolutamente parada? Yo te invito a preguntarle a los locatarios de los restaurantes a los cuales seguramente cada uno de nosotros pudo haber visitado en tiempos normales, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo han tenido que asumir las deudas, además de los trabajadores que están acogidos a la AFC? Si eso lo tenemos que pagar nosotros, sin ventas, sin servicios, sin movimiento. La verdad es que nadie tiene la culpa de lo que sucede con esta pandemia, pero los mayores efectos lo hemos sufrido las familias de Chile y las familias de las empresas pymes. Además, Julio César, yo presenté ayer evidencias de concentración excesiva que el Estado sigue dando en, por ejemplo, las compras públicas. O sea, no es posible, además, que el Estado ni siquiera tenga un plan, que se lo hemos solicitado desde abril del 2020, para poder salir al rescate de las empresas de menor tamaño siendo proveedoras del Estado. A nosotros ayer presentamos las cifras, sacaron un instrumento compra ágil. Nosotros advertimos el año pasado, ojo, en esto están participando las grandes empresas. La cifra de hoy día dice que el 58% de la compra ágil se están adjudicando a grandes empresas. El comercio, el gran comercio en Chile en pandemia ha concentrado el 90% del mercado. ¿Cómo es posible que sigan dilatando una conversación que tiene que ser sistémica? Si un problema es lo que nosotros adeudamos, los deudas con tesorería, los remates inminentes que están hoy día en los tribunales. ¿Y cómo hacemos para poder pararnos si finalmente la concentración Yanina, disculpa, ayúdanos con esto porque no toda la gente entiende. ¿Por qué si el mercado está súper concentrado, esta compra ágil no ayuda a desconcentrar? ¿Qué pasa? Porque como tú lo planteas es ridículo. O sea, si se hace una compra ágil, si el Estado puede equilibrar un poco la balanza, ¿por qué la hace más profunda? ¿Qué pasa en la mitad? Bueno, voy a decir una brutalidad, pero voy a aprovechar el espacio. Fíjate que la pyme no le da trabajo a ni exministro ni a exparlamentario. Entonces, obviamente, al final del gobierno, yo creo que estamos favoreciendo a las grandes empresas en toda la compra, porque ahí van a ir a dar estos personeros. Si finalmente eso es lo que pasa con las empresas de menor tamaño. Aun cuando tenemos sobre nuestros hombros la mayoría del empleo. Y aquí radica la gran
desigualdad del país. ¿Cómo es posible que ni siquiera en un instrumento con una venta a tope de 1,5 millones estén grandes empresas adjudicándose el 58% de esas ventas, Julio César? ¿Cómo es posible repartir mejor la riqueza en este país si no permite, no hay ningún plan? Mira, nosotros propusimos en la agenda de mínimos comunes, se lo solicitamos a la presidenta del Senado, lo trabajamos con varios parlamentarios, entre ellos el senador Guillé, que fue el que hizo la compaginación de las organizaciones de pymes. Y le solicitamos, por ejemplo, que haya un plan específico para las empresas de menor tamaño, que el Estado sea el que compre a nuestras empresas con una mirada regional, por ejemplo, Julio César. Hoy día estamos enfrentados a un proceso político tremendamente innovador y que nos llena de esperanza para desconcentrar económicamente nuestro país, que es la regionalización. Cero en la propuesta de Chile Vamos con respecto a la compra pública. Cero, y eso no le cuesta nada. Jorge, ¿qué le parece lo que está diciendo Yanina con respecto a estas compras públicas, con respecto a esta compra ágil? Después de un año, nuevamente la torta se la llevan los más grandes. Me parecen muy buenas ideas las dos cosas. Me parece muy buena idea que el Estado tenga que comprar un porcentaje a pequeñas y medianas empresas. Y también a propósito de lo que decía Yanina de la regionalización, que los gobiernos regionales, que hoy día van a manejar tremendos presupuestos, y esperamos que más cada vez que vayamos mejorando la ley por los nuevos gobernadores, puedan hacer dos cosas: comprar pyme, pero comprar local también, pyme local, que el gobierno regional de Antofagasta compre dentro de su región. Discúlpeme el coloquialismo, pero ¿por qué no? Si ella dice que son 16 reuniones y ella dice que se están juntando 2 veces por mes y dice que se lo plantearon hace más de un año, le dijeron va a pasar esto y ahora ya pasó, ¿por qué no los ayudan? Bueno, evidentemente es difícil convencer al Ejecutivo, da lo mismo quien esté al mando o el gobierno de turno, de cambiar como ha hecho las cosas siempre. Si lleva 40 años haciéndolo de una forma, a través de mercado público, haciendo las compras a puros grandes y no necesariamente de la región, cuesta ir cambiando conductas, pero creo que si todos empujamos y si todos hinchamos en el mismo sentido, vamos a poder lograr cambios en este sentido. Yo encuentro de toda lógica que el Estado compre a pyme y compre local. Claro, porque acá se produce algo... Yanina. Disculpe, Julio César, mire, el diputado parte diciendo que la oposición siempre se opone a todo. Aquí demuestra que se contradice, porque finalmente lo que nosotros hemos planteado, diputado, que se lo hemos planteado también a ustedes en el Parlamento, acuérdese que hubo una ley de reactivación económica el año pasado, en las cuales ustedes votaron a favor. Nosotros dijimos en esa ley, por ejemplo, que habían cosas que favorecían a las grandes empresas, como el tema de los intangibles, el 1% regional que era exento para las grandes empresas. Nosotros le dijimos, bueno, ¿dónde estamos acompañadas a las pequeñas empresas en este proyecto? Y ustedes lo votaron a favor. Y eso ha sido lo que ha perjudicado todo este tiempo. Ese proyecto de reactivación económica presentada por el candidato Briones, en la cual tenía tremendas letras chicas. ¿Él es responsable hoy día, este candidato a la presidencia de la República? Fíjense lo que le está pasando a las pymes con el FOGAPE. En el año 2020, abril del 2020, nosotros le dijimos, el FOGAPE no le sirve a las empresas de menor tamaño, por una cosa muy simple, porque 500.000 empresas del 1.300.000 que el gobierno decía, yo los invito a revisar esas declaraciones, por favor. El gobierno decía que el FOGAPE iba a llegar a 1.300.000 empresas de menor tamaño. Nosotros le dijimos, no, presidente, ni ministros, esto no va a llegar a esa cantidad de empresas. ¿Saben por qué? Porque 500.000 empresas están endeudadas hasta los ojos, 400.000 no tienen relación con la banca y el resto podría acceder. ¿Qué es lo que hizo el ministro Briones? Le puso deducible a los créditos. Lo denunciamos en el Parlamento. 5 senadores solamente votaron en contra del proyecto, de los cuales se encuentra la senadora Yasna Proboste, por ejemplo, senador Guillé, Navarro, Latorre, por acordarme. Y todos los demás votaron a favor.
Y resulta que después, hoy día, cuando revisamos las cifras del mercado financiero, el FOGAPE 1 llegó a 300.000 empresas. ¿Sabe qué? El 50% de esos fondos se fueron a empresas que venden hasta 1 millón de UF, porque así camuflaron el proyecto de reactivación económica. Entonces, todas las empresas que cayeron por culpa de no tener financiamiento, que le vayan a dar las gracias al señor Briones y también a parte del Parlamento y también parte de la oposición, que este proyecto lo votó a favor, nos dejó desvalidos. ¿Y saben qué? Más encima, nos mandaron a una mesa para ponernos de acuerdo. Esa mesa lleva 8 meses, 16 reuniones. Yo te pregunto, Julio César, ¿tú crees que a la SOFOFA, el Parlamento y el Gobierno se le hubiese ocurrido mandarlos a una mesa y los hubiese tenido 8 meses? ¿Sabes qué? Esto ha sido una falta de respeto, porque nosotros, los dirigentes gremiales, porque los dueños de las empresas de menor tamaño, contribuyen al crecimiento del país. Y para nosotros ha habido puras ineficiencias durante todo este periodo. Yanina, y eso ha llevado a la quiebra de miles de empresas a nivel nacional. Yanina, danos un segundo, va a quedar con la palabra. Estamos con Fernando Atria, estamos con Jorge Alessandri. En breve estaremos con Yasna Proboste conversando también de este tema. También vamos a estar, por supuesto, con un caso que tenemos más adelante, el Diógenes más grande de Chile. Ahí lo estamos viendo. Vecinos piden ayuda, los vecinos piden ayuda. Estamos ahí también. La verdad es que la situación ya no da para más. Ahí usted está viendo esta imagen aérea de lo que hemos denominado el Diógenes más grande de Chile. La gente, los vecinos están afectadísimos y piden ayuda. Vamos a volver con Yanina, vamos a volver con el diputado Alessandri, vamos a volver con Fernando Atria y también vamos a volver con la entrevista de Yasna Proboste. Vamos, Monse, seguimos con el panel conversando. La verdad es que hay muchos temas que se están poniendo en la mesa, muchos temas que la gente desconoce. Yo creo que si el valor que tiene esta conversación con Yanina Figueroa es que ha estado en 16 ocasiones sentada en una mesa, conversando, entregando información y no sé si te interpreto, y ayer los invitan a una reunión y es como una encerrona, no es una reunión, es un anuncio. Finalmente se van todos. Tenemos por ahí el Twitter de Roberto Fantuzzi de ASECMA también. Al parecer abandonó esta, entre comillas, reunión. Ahí dice: gremios pymes, algunos nos sentimos como marido engañado. El gobierno nos cita a reunión y salen con anuncio. No es bueno aparecer como aprobando medidas pymes sin previo pasar por la mesa pyme. Ya está bueno de políticas de la apariencia. Hasta ahora ha dado pésimo resultado. Roberto Fantuzzi en su Twitter oficial se siente como marido engañado. Yanina habla de una encerrona directamente. Los invitan a una reunión y es para que estén en la foto de un anuncio. Además con medidas que a ustedes no les satisfacen. Yanina, es bueno poder conversar contigo porque a veces uno no está con la gente que está, entre comillas, ahí en la cocina. Te interrumpimos cuando estabas terminando hablando de la concentración precisamente. Bueno, sí, Julio César, tú sabes, me invitaste una vez ahí, creo que por el 2015, a una entrevista sobre la corrupción del papel higiénico. Yo hasta el día de hoy soy proveedora para el Estado de los papeles no coludidos. Fíjate que en el último informe de la información transaccional que nos da Chile Compra, podemos ver que los grandes proveedores de Chile, las grandes empresas, siguen acumulando las grandes compras. Y fíjate que los coludidos han sido, digamos, los grandes vendedores, los grandes vendedores en pandemia. ¿Cómo pasa esto a vista y paciencia de un parlamento, a vista y paciencia de un gobierno? Perdón. ¿Usted está diciendo que los coludidos son los grandes vendedores, pero en el supermercado o por el Estado? En el Estado. Perdón, usted me está diciendo que el Estado en esta venta ha favorecido a los coludidos y no a los pymes. Así es, Julio César. Como siempre ha pasado. Mira, Pero no había una restricción. Yo dificulto que en un país desarrollado el Estado le compre a un sentenciado a colusión, por ejemplo. Nosotros lo hemos dicho en reiteradas ocasiones.
Espérese un poquito, disculpe un poquito porque parece que Jorge tenía el dato. Jorge, ¿usted sabía esto? No, no sabía, y evidentemente el Estado tiene que revisar sus políticas de compra, y el Estado es enorme, porque si usted suma Fuerzas Armadas, ministerios, gobiernos regionales, municipios, estamos hablando de un poder comprador enorme. Gracias a que se transparentó con Chile Compra, podemos saber a quién le compra. Pero evidentemente que falta una nueva regulación, y en eso yo apoyo firmemente a Yanina. Ella decía antes que no sacamos nada con subir ningún monto en el Parlamento porque es iniciativa exclusiva. Igual las cosas se pueden negociar en el Parlamento, y muchas veces el gobierno te lo patrocina. Diputado, pero dígame. Una persona debe un TAC y no le dan la patente en ningún lado. ¿Cómo el Estado no va a tener esta información? Es como bien tirado en las mechas. No, si el Estado la tiene, lo que tenemos que cambiar es la conducta. Si la información es pública, lo que no podemos aceptar es que se siga repitiendo. Fernando, yo valoro lo que dice, ¿me permite? Lo que dice el diputado. Yo valoro lo que dice, reconocer la alta concentración de las compras públicas y ponerse a trabajar definitivamente para poder cambiar esta situación. Pero hemos pasado 15 meses de pandemia, y frente a la vista y paciencia de todos los organismos públicos, esto ha sucedido. Entonces a mí me gustaría saber quién asume esta responsabilidad. Mira, a mí me escriben también, por ejemplo, los trabajadores, la Asociación de Funcionarios de los Trabajadores de Chile Compra, y dicen que ellos en la última sesión que tuvieron en la Comisión de Hacienda, porque además este gobierno tiene la osadía de presentar un mal proyecto de la modernización de compras públicas, donde hay evidencias de que sigue concentrando y sigue favoreciendo a la gran empresa en las compras públicas. Entonces, los funcionarios dicen que ellos presentaron, por ejemplo, lo que estaba pasando con la compra ágil y cómo los cambios progresivos que ha tenido a partir de este gobierno en las bases de licitación, por ejemplo, favorecen a las grandes empresas. Julio César, aquí no hay ni un plan para fortalecer a las empresas de menor tamaño en el país, como se hace en países desarrollados. Nosotros tenemos que urgentemente avanzar a desconcentrar el mercado, y el Estado debe ser el primero en dar señales claras y positivas a eso. En la propuesta de Chile Vamos, diputado, no hay nada sobre las compras públicas, no hay nada. A diferencia con lo que nosotros hicimos en la Agenda de Mínimos Comunes, que presentamos una serie de acciones que no significan gasto público, significan reorganizar solamente. La misericordia le llamo yo, cuando somos capaces de repartir mejor entre muchos más actores. Porque ¿saben lo que significa esto, diputado Julio César, Fernando, que lo sabe perfectamente? Mejores condiciones laborales, significa pagar mejores sueldos. Si las condiciones que está este país no resiste que sigamos concentrando de esta manera. Nuestro país tiene que cambiar, y estas son las formas de hacerlo. Tiene que haber una política de Estado que ayude a la desconcentración horrorosa que tiene este mercado. Porque si no, mire, que cierren las empresas de menor tamaño y que solamente nos dediquemos a vivir de las grandes empresas. Pero ellas no son las que dan la mayoría del empleo en el país. Y si nosotros no tenemos esta discusión de frente, con honestidad, con posibilidades de cambiar efectivamente este modelo económico que no le da prosperidad al país, si eso está a la vista, los sueldos son malos en Chile. ¿Y por qué los sueldos son malos en Chile? Porque la riqueza queda en muy poquitas manos. Y eso lo hemos repetido hasta el cansancio, Julio César. ¿Cómo es posible que en pandemia el Estado además no haya ayudado a desconcentrar las compras, por ejemplo? ¿Cómo es posible eso? Yo no lo entiendo. ¿Cómo surgen los negocios? ¿Cómo se fortalecen las empresas? Con medidas eficientes y eficaces que no hemos tenido. Entonces yo hago un llamado de verdad. Con este proyecto de mínimos comunes, con el proyecto, por ejemplo, que presenta Chile Vamos, que presenta ayer el presidente, donde nos engaña, nos invita a una reunión, supuestamente nosotros estábamos contentos, por fin vamos a poder hablar con el presidente de la República para decirle todos nuestros dolores. Y somos parte de un anuncio. Eso, Julio César, es una falta de respeto, no solamente con los dirigentes y dirigentes,
sino que con nuestros trabajadores, con las expectativas de miles de empresas de menor tamaño que no dan más. Bueno, Fernando, un masazo el relato de Yanina. Sí. Fernando, la verdad es que valía la pena escucharla. Por cierto, y yo no quiero, o sea, después de lo que dijo Yanina, yo creo que está más o menos todo dicho, pero yo agregaría una cuestión, porque, o sea, todo esto ya lo hemos visto. Todo esto ha sido una y otra vez. Grandes anuncios que con esto, o sea, nadie va a quedar atrás. Esto es ayudas universales, con esto Chile se pone a la cabeza de la... Todo esto lo hemos visto. Hemos visto también el esfuerzo de conversar con el gobierno. Toda esta agenda de mínimos comunes era eso, era conversar y llegar a un arreglo, a una solución que fuera compartida, que fuera construida en común. ¿Y qué es lo que hemos visto? Es siempre lo mismo. A la conversación, un portazo. O sea, qué cosa más ilustrativa que lo que nos cuenta Yanina de un portazo a la conversación, que invitarlos a una reunión y recibirlos con el set preparado para hacer un anuncio. O sea, qué mejor ilustración. Entonces, a la conversación, Fernando, un portazo. A la suficiencia, insuficiencia. Todo esto es la enésima vez que lo estamos viendo. Fernando, Jorge, Yanina, muchas gracias por conversar con nosotros.